sesión 112 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 113 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, ¿puede dar lectura a la cuenta, por favor? Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica que, a solicitud del diputado señor Daniel Manucheri, se acordó remitir a la Comisión de Relaciones Exteriores para su discusión, votación e informe el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para determinar los principios de política exterior que debe observar el Presidente de la República en la conducción de las relaciones internacionales, correspondiente al boletín número 18.052-7, una vez que dicho proyecto sea despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y una carta de los diputados señores Cristian Lavé y Raúl Soto, mediante la cual comunica que han acordado parearse durante la presente sesión. Eso es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a dar el punto varios para el final de la sesión, para que podamos dar inicio a la orden del día. Esta sesión... ¿Perdón? ¿Pide autorización? Tengo que pedir autorización primero para las personas que están conectadas vía telemática. ¿Nos dan la autorización de la...? Requiero la unanimidad. ¿Sí? ¿Hay unanimidad? Claro que sí, claro. Ya. La sesión tiene... Estoy dando la sesión, la orden del día. La sesión tiene por objeto abordar la situación en Venezuela y sus implicancias para el derecho internacional con la participación de la señora Paula Cortés, académica de la Universidad de Chile, directora del Departamento de Derecho Internacional, la señora Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y el señor Jaume Ferrer Lloret, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante y experto en Derecho Internacional y de la Unión Europea, quien se encuentra con nosotros acá presente. Invitado, señora Paula Cortés, académica de la Universidad de Chile, directora del Departamento de Derecho Internacional, participa telemáticamente. La señora Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, asiste en su representación el profesor Federico Rojas de Galarreta, académico y especialista en relaciones internacionales. También participa telemáticamente. Y el señor Jaume Ferrer Lloret, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante y experto en Derecho Internacional y de la Unión Europea, está acá presente. Así que vamos a darle la palabra primero al señor Jaume Ferrer para que pueda comentarnos sobre este tema. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer muy sinceramente la invitación para participar en esta sesión de la comisión. Es para mí un honor, una satisfacción estar hoy aquí. Yo voy a plantear muy brevemente cuál es la opinión que tenemos o que tengo como profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales sobre los últimos acontecimientos en Venezuela. Desde el punto de vista del derecho internacional, consideramos que la actuación de Estados Unidos, la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela y la detención y posterior traslado del presidente de Venezuela, el señor Maduro, a Estados Unidos, constituye una violación flagrante del derecho internacional, constituye una violación clara, manifiesta, de la Carta de Naciones Unidas, tratado internacional del que es parte Estados Unidos, fue uno de los estados redactores de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco de Estados Unidos en el año 45, en la que se prohíbe el uso de la fuerza en el derecho internacional y se establece la obligación de solucionar las controversias mediante medios pacíficos. Insisto que Estados Unidos y Venezuela son Estados miembros de Naciones Unidas, han aceptado ese tratado internacional y deberían cumplirlo, deberían cumplirlo. En la Carta de Naciones Unidas solo se prevén dos excepciones a esa prohibición general del uso de la fuerza, como es público y notorio. Por una parte, el derecho de legítima defensa frente a un ataque armado, supuesto que no se da en el asunto que estamos comentando. Es decir, Venezuela no ha protagonizado ningún ataque armado contra Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos no puede alegar ese derecho de legítima defensa previsto en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Por otra parte, la otra excepción a la prohibición del uso de la fuerza prevista en la Carta de Naciones Unidas
está contemplada en el capítulo 7º de la Carta, en el que se prevé que el Consejo de Seguridad pueda adoptar medidas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Tampoco ha habido ninguna medida adoptada por el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad no ha aprobado ninguna resolución con la que se autorice esa intervención armada que ha protagonizado Estados Unidos en Venezuela. Por tanto, insisto, la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela es una flagrante vulneración del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de los principios estructurales del derecho internacional reconocidos en la Resolución 2625, Romanos 25, adoptada por la Asamblea General en 1970, en la que participó también Estados Unidos en su redacción y en su aprobación. Además, esa intervención armada ha supuesto vulnerar las normas de derecho internacional consuetudinario que reconocen la inviolabilidad y la inmunidad de jurisdicción absoluta ante los tribunales de terceros estados de los jefes de Estado en activo. Es una norma consuetudinaria aceptada por todos los estados del mundo, lo ha reconocido la Corte Internacional de Justicia, no hay ninguna excepción, la única excepción que se podría plantear es que un jefe de Estado sea juzgado por un tribunal penal internacional, pero obviamente tampoco se da en este supuesto en el que la decisión del presidente de Estados Unidos ha sido adoptada para que el señor Maduro sea juzgado ante los tribunales de Estados Unidos. En mi opinión, y muy en resumen, insisto, no cabe duda desde el punto de vista jurídico, desde un punto de vista técnico-jurídico, que Estados Unidos ha vulnerado los principios fundamentales del derecho internacional en vigor. Valoraciones políticas se pueden hacer muchas, En mi opinión también creo que es un precedente muy peligroso, muy criticable, es decir, que un Estado de forma unilateral, por su cuenta, se arrogue la competencia para derribar gobiernos, o al menos derribar a jefes de Estado en activo, creo que es un precedente muy peligroso y muy criticable porque estamos convirtiendo las relaciones internacionales en la ley del más fuerte. Eso no quiere decir que tengamos que apoyar a regímenes autoritarios como el de Venezuela, encabezado por Maduro. Es decir, eso no quita que el régimen autoritario de Maduro, responsable de violaciones graves de los derechos humanos, de cientos de presos políticos, de actos de tortura, etcétera, etcétera, merezca nuestro apoyo. Desde luego que no. Pero eso no justifica, insisto, las vulneraciones del derecho internacional y tampoco desde un punto de vista político que abramos la veda para que una gran potencia se decida cuándo hay que poner o quitar un gobierno o un jefe de Estado de carácter autoritario. Porque gobiernos autoritarios hay unos cuantos en todo el mundo, ¿verdad? Y, no sé, algún ejemplo muy conocido, por ejemplo, es el gobierno de Putin en la Federación de Rusia. Vamos a decidir, Estados Unidos va a decidir detener y secuestrar a Putin y llevarlo para que sea juzgado a Nueva York. Pues yo creo que no, ¿verdad? Es decir, las relaciones internacionales deben estar basadas en principios de cooperación, en la coexistencia pacífica entre los estados y no en actuaciones unilaterales de las grandes potencias. Así lo entiende el Gobierno de España y así lo entiende la propia Unión Europea. Este es un tema que en España pues, ha suscitado mucho debate también. En el seno de la Unión Europea ha habido declaraciones. La Unión Europea lleva años presionando al Gobierno de Maduro para que ponga fin a esa deriva autoritaria. La Unión Europea ha aplicado medidas de presión política y económica, ha aplicado un embargo de armas, ha congelado los fondos de los principales líderes de Venezuela, empezando por el propio Maduro y la propia Delcy Rodríguez, los fondos que puedan tener, el dinero que puedan tener, los recursos económicos que puedan tener en cualquier país miembro de la Unión Europea. Además, ha establecido la prohibición de que puedan viajar a los países de la Unión Europea. Además, ha aplicado también medidas de embargo contra sistemas de telecomunicación. Es decir, la Unión Europea y España, que es miembro de la Unión Europea, llevan años aplicando esas medidas de presión para tratar de poner fin a la situación de gobierno autoritario que
en la que se encuentra Venezuela. Pero España y la Unión Europea no han apoyado, ni mucho menos, la actuación unilateral, la vulneración del derecho internacional que ha protagonizado Estados Unidos. Yo creo que con buen criterio, porque no se puede apoyar la vulneración del derecho internacional, ni tampoco desde el punto de vista político, pues que un gobierno como el que dirige el señor Trump decida por su cuenta cuándo hay que poner o quitar a un presidente de un gobierno, de un Estado soberano como es Venezuela. En el caso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, la IBDIRI, que es una asociación que reúne a unos 600 profesores de toda España, se ha aprobado una declaración de condena de esa intervención. La IBDIRI está en la página web, la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, en la que se condena la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela y la detención y secuestro del presidente Maduro. Y por último, añadir, y yo creo que también es importante destacarlo, porque no es un tema menor, ni mucho menos, que como consecuencia de esa intervención armada han muerto decenas de personas. Han muerto decenas de personas. Es decir, ha habido víctimas. Es decir, según Estados Unidos, ellos no han sufrido ninguna baja, es la información que nos han dado, pero también, según la información que tenemos, se calcula varias decenas de muertos que han sido consecuencia de esa intervención armada. Es decir, los responsables de esa intervención armada deberían dar cuenta, rendir cuentas. Ya sé que esto nos parece ahora mismo casi imposible, pero y acabo, si tenemos claro que el Estado de Derecho, es decir, la sujeción de todos los poderes al imperio del derecho, no solo debe regir a nivel interno, sino también debería regir a nivel internacional, es decir, que nadie escape a los principios del Estado de Derecho, que cualquier actuación, aunque la protagonice el gobierno de una superpotencia, esté sometida al imperio de la ley. Si aceptamos el imperio del derecho en las relaciones internacionales, el gobierno de Trump y los altos cargos del gobierno y de la administración civil y militar que han decidido esa intervención en Venezuela deberían rendir cuentas a nivel penal e incluso administrativo o civil. Porque, insisto, el que hayan muerto decenas de personas como consecuencia de esa intervención, yo creo que también hay que destacarlo. No hay que destacar solamente la intervención como tal en general y la detención del señor Maduro y su esposa, sino también hay que destacar y poner encima de la mesa que han muerto varias decenas de personas que tendrán sus familias, ¿verdad?, y que son seres humanos también. Esta es, muy en resumen, la opinión, la visión de este tema que quería manifestar como profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en una universidad española, en la Universidad de Alicante. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, don Jaume. ¿Alguna pregunta de los señores diputados acá presentes hacia nuestro académico que hoy día para poder darle la palabra igual a las demás expositores? ¿Ya? Entonces damos la palabra, entonces. Vamos a seguir entonces con las exposiciones y al final vamos a dar un espacio para las preguntas. Señora Paula Cortés, académica de la Universidad de Chile, directora del Departamento de Derecho Internacional, quien se encuentra participando telemáticamente, le damos la palabra para que usted pueda comentarnos su exposición. Muchas gracias, presidenta. Para mí es un honor haber sido invitado a exponer a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas, ya que esto muestra el interés y la confianza que tienen ustedes como parlamentarios en nuestra visión, nuestros conocimientos como miembros de la comunidad académica. Primeramente, me gustaría aclarar que mi intervención en esta comisión es de carácter personal y no representa a ninguna de las instituciones con las que trabajo o colaboro. Bueno, dicho esto, me voy a referir especialmente al tema que se me ha solicitado exponer. Esto es la situación de Venezuela y las implicancias para el derecho internacional. Estoy en completo acuerdo con todo lo que acaba de exponer el profesor de la Universidad de Alicante, que precedió en la palabra. La verdad es que respecto de la situación puntual de la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, yo creo que no he leído, o debe ser una postura muy minoritaria,
que de la comunidad académica se haya justificado por el derecho internacional dicha intervención. O sea, las normas de la Carta de Naciones Unidas que consagraron en el derecho de los tratados la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, específicamente el artículo 2.4, consagraron normas que ya eran, se entiende, derecho consuetudinario, como lo estableció la Corte Internacional de Justicia, precisamente en el caso de financiamiento de los paramilitares en Nicaragua, por Estados Unidos también, cuando intentó decir que no se podía aplicar la Carta de Naciones Unidas, la Corte le dijo que estas normas de la prohibición de la amenaza al uso de la fuerza pertenecen al derecho consuetudinario, a la costumbre internacional, ¿cierto? Eh, y entonces, si uno también ve desde la perspectiva de los Estados Unidos, tampoco Estados Unidos ha intentado justificar a la luz del derecho internacional su intervención. Y entonces eso nos pone en un escenario eh, que no es nuevo si nosotros pensamos cómo se ha ido creando el derecho internacional. Y uno a veces comete el error, y me gusta mucho que los colegas que están exponiendo también son profesores de relaciones internacionales. El derecho internacional es el deber ser, ¿cierto? Las reglas de las cuales los estados se han dotado para cumplir. Pero las relaciones internacionales son el ser, la manera en que los estados se mueven, ¿cierto?, según sus intereses y cómo actúan en la vida internacional. Y la verdad es que si en el derecho internacional en general y en la mayoría de sus ramas es un derecho que tiene, yo creo que un cumplimiento mayor que el propio derecho doméstico. Yo siempre le digo a los alumnos, nosotros en Chile tenemos normas que sancionan, ¿cierto?, el homicidio, por supuesto, ¿cierto? Está prohibido matar a otra persona. Pero ¿hay homicidios todos los días en Chile? Sí, ¿cierto? El derecho internacional no está exento de esto. También hay casos en que, por supuesto, se incumple. Y claro, cuando se incumple, tenemos situaciones como la que estamos viendo hoy día en Venezuela. Y no solo en Venezuela, yo creo que estamos en un momento muy delicado. Algunos dicen un nuevo orden internacional. Yo no creo que sea algo nuevo. Nosotros, si ustedes, por ejemplo, ven la intervención que hizo Estados Unidos en el año 89 en Panamá, ¿cierto?, para sacar al dictador Noriega, es muy parecido, se le acusa de temas primero de narcotráfico, ¿cierto?, que era el caso. Y acá entonces la intervención que hace, ¿cierto?, Estados Unidos también lo justifica en su derecho interno. Lo justifica porque dice que el jefe de esta banda que le pusieron, ¿cierto?, el Cartel de los Soles, que luego el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos retiró, digamos, este tipo de cargo. Entonces, la verdad es que acá lo que vemos es una derrota del derecho internacional, pero yo creo que tenemos que centrarnos también. Yo en esta intervención, si voy muy desordenada, pido las disculpas, hay dos cosas fundamentales que hay que ver. Uno, yo creo que unánimemente sabemos, y tal como lo dijo excelente la exposición del profesor Jaume, tenemos la violación flagrante de normas de uso de la fuerza en el derecho internacional, ¿cierto? Y es donde yo creo que hemos actuado muy bien como Estado. Chile ha tenido de manera consistente, diría yo, desde los años 90 en adelante, sin importar sus distintos eh, eh, colores políticos, una consistencia en el respeto del derecho internacional. Y yo leí por la prensa, muchos incluso integrantes que están hoy presentes, que no importando su color político, condenaron la violación al derecho internacional. Yo creo que eso es algo muy importante, que nuestro país se mantenga en la senda. Si nosotros, como el Estado que somos, ¿cierto? Nosotros no somos una gran potencia mundial. No podemos competir, digamos, con la fuerza de otras grandes potencias. Y nosotros lo único que nos queda es creer en las reglas internacionales, es creer en el derecho internacional y no tomar, digamos, celebrar algo momentáneo por alguna alineación ideológica,
sino que tenemos que ser consistentes en pedir el respeto al derecho internacional, y para eso necesitamos más multilateralismo. Nosotros, donde yo veo que la primera derrota que hay acá del derecho internacional, lo leí en una columna a un profesor argentino cuando ocurrió esta intervención, tenemos una derrota como países latinoamericanos. ¿Por qué digo esto? Si bien hoy la democracia no es la forma de gobernar que es mayoritaria en el mundo, hay un declive en la democracia, nosotros como países latinoamericanos, en el seno de la OEA, después de los años 90, construimos colectivamente herramientas para fortalecer la democracia y tener la democracia como un valor dentro de los estados latinoamericanos. Fue en el año 91, de hecho, en la Asamblea General de la OEA reunida en Santiago, en donde se firma el Compromiso de Santiago y la Resolución 1080, donde los gobiernos americanos, después que declaran que la democracia representativa era una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo, expresan su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos específicos, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia. Eso se establece luego en la Resolución 1080 de 1991. Estados Unidos también es parte de la OEA. Y luego, este mecanismo del año 91, que se aplicó por primera vez cuando el presidente electo democráticamente en Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue depuesto, se reúne el Consejo Permanente de la OEA y no reconoce al presidente que había depuesto el general Raúl Cedras, Aristide. O sea, nosotros durante todos estos años fallamos en tener alineaciones ideológicas dentro del mecanismo o los mecanismos que establece la OEA. Incluso luego, en el año 2001, la Asamblea General se reúne en Lima y aprueba la Carta Democrática Interamericana, que fue usada el 2009 para suspender y aplicar todas las herramientas necesarias cuando se depuso al presidente democrático Manuel Zelaya por el congresista Micheletti. Estaba, recuerdo, José Miguel Insulza como secretario general de la OEA, y estos mecanismos nos sirvieron como latinoamericanos para proteger este valor que como latinoamericanos en las resoluciones o dentro del marco del Tratado de la Carta de la Organización de los Estados Americanos tenemos la democracia como un valor. Y yo creo que acá, como dije, hay dos cosas separadas. Una, el problema ante el derecho internacional general, de las normas de uso de la fuerza, el respeto a la soberanía de los estados, el respeto a la libre determinación de los pueblos. Nosotros hemos escuchado graves declaraciones del presidente de los Estados Unidos respecto a que ellos van a comandar Venezuela hasta que sea necesario y van a manejar sus recursos naturales. Entonces, ante eso, nosotros no podemos más que estar alineados con el derecho internacional y con las reglas que los mismos estados se han dado. Bien, los foros correspondientes, de manera multilateral, estar con los demás estados y comunicarlo así desde nuestros diferentes poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, para poder seguir impulsando este respeto al derecho internacional. Sin duda, en esta derrota de la que yo hablo, vemos que el derecho internacional no fue suficiente. No fue suficiente en cuanto no se pudo parar antes al régimen de Maduro. No fue suficiente en cuanto se estableció, ¿cierto?, una primera investigación en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad. Recuerdo incluso se había nombrado como delegado experto, no me acuerdo el cargo específico, el profesor Claudio Grossman, y que él renuncia a ese cargo de honorem cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional decide no hacer la acusación contra Maduro. Entonces, las instituciones internacionales, en la forma que hasta hoy las hemos desarrollado, han fallado. ¿Pero qué significa eso? ¿Que tenemos entonces que darle la espalda al derecho internacional? Todo lo contrario, tenemos que seguir evolucionando y fortaleciendo y haciéndolo cada vez más eficaz. Va a hacer eso que estas cosas, como intervenciones unilaterales de grandes potencias, porque estamos hablando hoy del caso de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pero miremos qué está pasando en Ucrania, ¿cierto?
Tenemos otra gran potencia que también ha agredido a un Estado soberano y se mantiene en una guerra. ¿Para qué vamos a hablar de los casos que están pasando en Gaza, en Sudán? Entonces, nosotros no podemos apegarnos en esto a lo que nos convenga ideológicamente. Tenemos que estar del lado del derecho, del lado de las reglas. Y yo creo que eso es muy importante. Respecto de lo que comentaba, la situación de Venezuela, si ustedes lo piensan, desde la intervención de Estados Unidos, no ha cambiado mucho para las personas que siguen en un régimen que tiene una represión tremenda, víctimas de derechos humanos, tiene presos políticos. Hay algunos presos políticos que se han liberado apenas. No hemos visto en esta intervención, ¿cierto? No hemos hablado ni de fecha para una transición democrática, para las elecciones. No hemos hablado de cuándo se van a liberar los presos políticos. Eso no ha sido, no es parte de la mesa. O sea, uno podría decir, y como dije, injustificable ante el derecho internacional, bueno, en esta realidad que falló todo, está este Estado, ¿cierto? El Superman que quiere intervenir, pero ni siquiera estamos viendo eso. O sea, mientras yo terminaba de preparar esta intervención, veo que el presidente de los Estados Unidos sube una foto en que sale Estados Unidos con la bandera encima del mapa, Canadá, Groenlandia y Venezuela. Entonces, yo digo, lo único que nos queda como Estado es seguir alineándolos con el derecho internacional. Espero que, así como desde el año 90 hasta ahora, hemos sido muy consistentes con este respeto al derecho internacional, no caigamos en un próximo gobierno en simpatías temporales con uno u otro Estado y que estemos siempre del lado del derecho. Hay pendientes en Naciones Unidas, UN80, reformas. Sabemos que la configuración de Naciones Unidas del año 45, nosotros todo lo que vemos en el derecho internacional hoy es fruto de el aprendizaje que supuestamente hizo la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? 80 años tiene Naciones Unidas. Y efectivamente se ha evitado una tercera guerra mundial. O sea, no es poco la labor que ha hecho Naciones Unidas hasta el día de hoy. No es poco todo el sistema universal y regional que se ha ido desarrollando respecto a la garantía, la promoción y el respeto a los derechos humanos. Y eso, el proceso de humanización del derecho internacional también ha sido fantástico. Pero estas son situaciones que nos ponen en esos momentos, ¿cierto?, en que tenemos que actuar con cautela, actuar con conocimiento, actuar de manera consensuada y ojalá buscando también este consenso respecto de otras naciones latinoamericanas. Chile es un país que es admirado dentro del concierto latinoamericano y Chile en esto podría seguir a través de herramientas diplomáticas, a través de los distintos foros de diferentes instituciones internacionales. Chile tiene que seguir abogando para que se produzca una transición democrática en Venezuela. Chile tiene las herramientas, nosotros somos o tenemos la experiencia de nuestra propia transición democrática. No me voy a meter en la ciencia política y los tipos de transiciones democráticas, si es pactada o no pactada, pero nosotros tenemos esa experiencia de una transición democrática exitosa y yo creo que tenemos que entonces ofrecer esa experiencia. Hay un libro fantástico que fue publicado el año 2024 que habla de estándares para una transición democrática en Venezuela, que lo publicó Tirant Leblanc, del profesor del Max Planck, Armin Bordani, y ahí hay distintos ensayos donde uno puede rescatar, digamos, algunas ideas para empujar esta transición democrática. Y sin duda, en eso va a ser muy importante la sociedad civil y la cooperación que reciba Venezuela desde el exterior. Porque yo veo que hoy estamos quiero decirlo, o sea, sin aminorar la violación flagrante del derecho internacional,
respecto de la intervención armada en Venezuela. Yo no veo que la conversación hoy esté con este foco importante, con el foco de presionar para que se produzca una transición democrática progresiva ordenada en Venezuela. Entonces, yo creo que ese es un poco lo que yo quería comentarles hoy día y por supuesto estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran hacer. Les agradezco mucho la invitación y, y les doy las gracias por darme este tiempo. Muchas gracias, Paula, por su exposición. Ahora nos va a acompañar el profesor Federico Rojas de Galarreta, quien está también conectado vía telemática. Le damos la palabra para que pueda iniciar su exposición también. Por la invitación y por el espacio. Quisiera aprovechar las interlocuciones que hicieron los profesores previamente y que definitivamente son más expertos en derecho internacional de lo que yo soy. Mi foco está en las relaciones internacionales y aprovechando la exposición que comparto plenamente en ambos casos, la interpretación que hacen del derecho internacional, para focalizarme en la política internacional de la situación en Venezuela. Y en particular quisiera tomar una postura teórica de las relaciones internacionales que se llama realismo, para focalizarme en lo que es en la situación de Venezuela y no lo que debería ser. Entonces, mi idea es partir por una breve relación de hechos para llegar a la situación de la relación de Estados Unidos con América Latina en general y con Venezuela en particular, para luego plantear algunos escenarios potenciales. Fuerzas de varias agencias de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa el 3 de enero y los condujeron a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Luego de eso, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano nombra a Delcy Rodríguez como presidenta interina y de esa manera garantiza continuidad institucional con la Constitución venezolana. Dentro de esos días, el propio presidente de Estados Unidos, Trump, declara, como mencionaba la profesora Cortés recién, que asumirá un rol directo en la administración de Estados Unidos, pero eso luego fue matizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el día posterior. En términos de la interpretación del derecho internacional, me parece que es claro, y ya lo mencionaron ambos profesores, no hay dobles interpretaciones respecto de la violación al derecho internacional que esta intervención implica. Ahora bien, ¿cuál es el escenario interno en Venezuela? Como mencionaba, Estados Unidos no parece haber apostado de manera inmediata a la transición democrática, no estaba dentro de sus discursos y buscó asegurar gobernabilidad y control de las Fuerzas Armadas. De esa manera se distancia del diálogo que tenía con la oposición venezolana al interpretar que no podía tener control de las Fuerzas Armadas, que eso podría generar un caos, y se reorienta hacia el diálogo con diferentes secciones del oficialismo en Venezuela. Hoy hay tres sectores oficialistas que se encuentran en una suerte de frágil equilibrio. Por un lado está Delcy y Jorge Rodríguez, ¿sí?, en el Ejecutivo y en el Legislativo, que tienen sobre todo voz de mando respecto del PSV. Diosdado Cabello, que tiene voz de mando respecto de los colectivos que están armados y la policía. Y por otra parte, Vladimir Padrino, que tiene llegada respecto del ejército. Es decir, eran tres sectores que podían garantizar de una u otra manera, con fortalezas y debilidades, control sobre las Fuerzas Armadas. Y las agencias de Estados Unidos, en particular la CIA, tenía una especial garantía respecto de que Delcy Rodríguez era la persona que, por un lado, garantizaba continuidad institucional y podía tener este control respecto de las Fuerzas Armadas. Pero el interés de Estados Unidos, por lo menos en lo discursivo, no se centró en un cambio de régimen, ¿sí?, sino en el acceso a los recursos naturales, en el caso de los nuevos contratos que la empresa Chevron retoma, y el desplazamiento de las potencias extrahemisféricas de la operación que tenían en el país, en particular China y Rusia, ¿sí? Venezuela es interpretada hoy por Estados Unidos como una amenaza directa a su seguridad nacional.
De hecho, la forma en la que actúa el presidente Trump no es, le permite saltarse el Congreso, ¿sí? Lo hace por una suerte de bypass legal que tiene, y actúa en su calidad de comandante en jefe, ¿sí? No lo presenta como una guerra, sino como una operación de seguridad, ¿sí? La acción sobre Venezuela puede ser interpretada dentro de un contexto mayor, que es lo que me interesa desarrollar, de un repliegue táctico de Estados Unidos respecto del hemisferio occidental y que tiene que ser leída desde la nueva Estrategia Nacional de Seguridad. La Estrategia Nacional de Seguridad, la última versión que fue publicada hace aproximadamente un mes, reorienta la seguridad de Estados Unidos y prioriza nuevamente al hemisferio occidental, a las Américas, pongámosle el nombre que querramos, en el accionar de política exterior de Estados Unidos. Y dentro de ese sector del planeta se entiende que puede tener capacidad de acción en ciertas situaciones, sobre todo cuando hay interferencia de potencias extrahemisféricas. Entonces, ¿cómo interpretamos este accionar? Sobre todo como una de las primeras acciones de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad. Pero en un contexto mayor, tenemos que entender este repliegue táctico en el marco de la competencia que tienen Estados Unidos y China, ¿sí? Y en este contexto, Estados Unidos desde el año 1950 en adelante viene en una constante declinación en sus capacidades materiales, ¿sí? El poder económico, militar que tiene, si bien sigue siendo el principal por lejos en términos del sistema internacional, la brecha respecto al segundo y tercer actor, China, Rusia o quien sea, se viene achicando, porque es un sistema internacional en el cual el poder se encuentra cada vez más fragmentado, ¿sí? Las potencias tienen, en términos comparativos, menos poder que el que tenían en 1950, 1960. No hay potencias que por sí solas puedan garantizar un orden. Entonces, Estados Unidos, en el contexto de la competencia con China, genera esta nueva estrategia de seguridad que implica una repriorización y un repliegue táctico respecto de la región que le genera más atención. Hoy tenemos más atención de Estados Unidos que la que teníamos hace 5 años y que por supuesto que la que teníamos hace 20 años. Y eso tiene aspectos positivos y negativos, ¿sí? Me interesa, más allá de este contexto, mencionar o hacer una suerte de análisis crítico respecto a la situación regional de Venezuela. Hay muchos mecanismos de concertación, de cooperación regional que de manera más activa o más pasiva tuvieron sobre la mesa la situación de Venezuela. Ninguno de ellos tuvo éxito. No hay acción que haya tenido éxito respecto a la situación de Venezuela. Entonces, en términos regionales, y en particular los liderazgos regionales, me refiero al caso de Brasil, deben hacer un mea culpa respecto de la falta de soluciones y la falta de respuesta a una situación que lleva más de una década. Tanto el Grupo de Lima como Prosur, como CELAC, como EA, que son foros que en su momento cumplieron roles en torno a la situación de Venezuela, tuvieron alcances en algún caso medianos, en algún caso muy escasos, pero ninguno pudo superar la presión diplomática ni lograr un resultado. Entonces, hay que entender también esta acción de Estados Unidos en un contexto de falta de respuestas regionales. Si bien se ofrece la intermediación de países como Brasil, como Colombia, esto se da más de una década después de no tener respuestas. Me interesa, en términos de relaciones internacionales, cerrar con una breve reflexión respecto de cómo se determina y cómo se formula la política exterior de Estados Unidos, porque creo que nos puede dar luces respecto de cuáles son los siguientes pasos. La política doméstica de Estados Unidos tiene impacto sobre la política exterior. No podemos entender la política exterior de Estados Unidos solamente a partir de elementos sistémicos o estructurales o de la relación con otros países. Tenemos dos grandes posturas, no hay una posición monolítica de Estados Unidos respecto a Venezuela. Por un lado tenemos al secretario de Estado, Marco Rubio, que es de una posición más cercana al neoconservadurismo, y dentro de esa posición más tradicional
en el establishment de política exterior republicano de Estados Unidos, tiene una posición más abierta a la intervención en el globo en general y en el hemisferio en particular, ¿sí? Es quien ha liderado esta intervención en Venezuela y quien estaría abierto a continuar con intervenciones similares. Por otra parte, tenemos a J.D. Vance, que es el presidente, tiene una postura diferente, mucho más aislacionista y más cercana a la idea del Make America Great Again, que implica no intervenir en asuntos extranjeros. Ambas posturas están en tensión y ambos, tanto J.D. Vance como Marcos Rubio, son potenciales sucesores de Donald Trump a la presidencia en un contexto de muy baja probabilidad de reelección por la edad, no por la situación política necesariamente, pero sí por edad. Entonces, estamos viendo dentro de la política exterior de Estados Unidos dos posturas. Hoy está primando la postura de Marcos Rubio con la intervención, pero no hay una postura monolítica. Dependiendo de la tensión entre ambas posturas, creo que podemos tener más claridad respecto de qué tipo de escenarios puede suceder en Venezuela, por lo menos en el corto y mediano plazo. Para no extenderme mucho más, quisiera, si es que después tienen interés en revisar aspectos de la política exterior de Chile sobre Venezuela o sobre la relación con Estados Unidos, pero lo dejo para un segundo momento para no extenderme más y agradezco nuevamente el espacio que nos han brindado. Muchas gracias, don Federico, por su exposición. Damos entonces inicio a la ronda de preguntas de los diputados presentes para que puedan formularlas. Diputado Mirosevic. Bien, muchas gracias por las exposiciones de nuestros tres invitados. A ver, me gustaría que pudieran profundizar en esta idea de cuál es la razón de que Donald Trump haya sido tan descarnado en exponer que parte del objetivo principal era precisamente los recursos naturales, por sobre incluso los principios democráticos, que había sido siempre una justificación que Estados Unidos echaba mano cuando tenía un tipo de intervención de esta naturaleza. En este caso fue bastante descarnado. Yo tengo la impresión de que se trata precisamente de las cuestiones de política doméstica, como decía el profesor Rojas. ¿Cuáles son esas condiciones de política doméstica que hacen que Donald Trump le diga a los norteamericanos, a mí me importa el petróleo por sobre otras cosas? A ver si pueden profundizar en eso. Yo tengo mi propia visión al respecto. No creo que sea una torpeza, digamos. Algunos dicen, oye, pero ¿cómo reconoce? Yo creo que le está hablando al ciudadano norteamericano promedio. Bueno, lo segundo es que, si bien no cabe ninguna duda de que en 1945 en adelante este es el momento de mayor paz en la humanidad y en el momento de mayor prosperidad material de la humanidad, por lo tanto, hablar de fracaso del sistema internacional sería un poquito exagerado, digamos, en la fotografía larga de la historia. Sin embargo, es evidente que aquellos consensos que dieron origen a nuestro actual sistema ya tienen cierto límite y han sido sobrepasados por la realidad. Yo puedo compartir que se responsabilice a Brasil o a la OEA o quien sea, pero objetivamente hablando, estamos hablando de un grupo de personas que secuestraron un país. Y de eso no termina de ser responsable ni Lula, ni la OEA, ni la ONU, ni nadie. Eso es un secuestro de un país abiertamente de una dictadura militar. Entonces nunca existió las condiciones diplomáticas para una transición democrática. Entonces la pregunta es, el derecho internacional en ese sentido no tiene hoy día un instrumento, porque en el Consejo General de Naciones Unidas, que era la excepción que mencionaba el profesor, una de las dos excepciones, sabemos el bloqueo que existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Dejo la pregunta. ¿Qué reformas hay que hacer a los consensos que nos hemos dado y que nos han traído ya esta tremenda paz y esta tremenda prosperidad? Aunque, como dijo bien la profesora Cortés, no quiere decir de que sea que no existan este tipo de quebrantamientos, ¿no es cierto?, explícitos a los principios que se defienden internacionalmente. Entonces, bueno, dejo la pregunta. ¿Qué reforma habría que hacer? Y por último,
Y bueno, ¿y cómo estas reformas pueden enfrentar también a esta... Yo estoy de acuerdo, no sé si estamos frente a un nuevo orden, quizás muy temprano para decir eso, pero al menos sí cómo enfrentar estas tendencias neocolonialistas que estamos comenzando a ver, o que están abiertamente, no tienen ningún aprecio ni apego por la democracia liberal, y eso es lo que se aprecia en Trump y en otros liderazgos internacionales. No tienen aprecio por esto que se ha construido globalmente. Bueno, por último dejo la pregunta sobre Groenlandia porque... ¿cómo lo ven? Sobre todo el profesor español. ¿Qué se conversa en Europa respecto de esto? Y en un escenario probable de que se levante la bandera norteamericana ahí, ¿cuál va a ser la reacción de Europa? ¿Qué pasa con la OTAN? Bueno, en fin. Gracias a los tres por las exposiciones. Muchas gracias, diputado Mirosevic. Diputado Undurraga. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a los expositores, al profesor Jaume Ferrer, aquí presente, y estoy aquí en la punta, a los profesores allá, Paula Cortés y Federico Rojas, agradecerles la exposición. Contarles que nosotros nos reunimos cada cierto tiempo con el canciller en la Cancillería, donde tenemos una reunión un poco más distendida, y el día de ayer fue una de ellas. Y parte de la conversación, voy a poner el tema de fondo, naturalmente no el detalle, pero sí a propósito de eso hacerle una pregunta, es cómo orientar la política exterior de Chile hacia adelante, dado el nuevo contexto, porque si uno simplifica las bases de una política exterior de un país, tiene que ver con principios y con interés. Y claro, nuestros principios está el derecho internacional, los derechos humanos, el multilateralismo, el libre comercio, por decir los principales, ¿no? Sin embargo, dentro del interés está en llevarnos bien con quienes son nuestros socios, fundamentalmente económicos, además de políticos. Y claro, ahí está China, Estados Unidos, Canadá, Europa y por supuesto tener una buena relación en el barrio. Y los problemas se presentan en dos dimensiones, ¿no? Cuando alguno de nuestros socios vulnera algunos de nuestros principios de forma considerable, lo hemos visto a propósito de lo que hoy día nos llama a la discusión, el caso de Venezuela. Eso ya es una situación. Pero más grave que eso es lo que eventualmente podría pasar. Hoy día Chile está bajo el radar, pero si esta disputa entre socios nos tensiona para tener que optar entre uno u otro, en vez de tener lo que ha sido hasta ahora nuestra política exterior de llevarnos bien con nuestros distintos socios, independiente de las tensiones que tengan entre ellos. Entonces, hago esta introducción para introducir la pregunta de ¿qué recomendarían, si es que hay alguna recomendación posible para administrar esta tensión o orientar una política exterior que por un lado sea fiel a los principios y por otro lado no vulnere nuestro propio interés? No es simple cuando principios e interés puedan entrar en colisión producto de las cosas que señalaba. Esa es la pregunta a nuestros expositores. Muchas gracias, diputado Undurraga. Diputado Moreira, ¿tenía alguna pregunta? Bienvenido a todos los expositores. Muchas gracias por haber venido. Bueno, en el punto principal de lo que es la violación del derecho internacional, que no es de ahora, lo vimos en la invasión de Rusia a Ucrania, vemos cómo no se respetan los derechos humanos y también por lo mismo internacional en Cuba, son 60 años, y hoy día de un régimen que comenzó hace más o menos 25 años en Venezuela, que comenzó como un régimen autoritario, que hay que decirlo, se ganaron, quien fue en su principio presidente, ganó elecciones democráticamente, pero hoy día estamos en un sistema que es totalmente una dictadura, no es autoritario, es una dictadura derechamente. Entonces, el fondo, ¿cómo podemos defender el derecho internacional? Yo siento que si bien es cierto, en su periodo
Las Naciones Unidas obviamente han mantenido la paz en el mundo, pero hoy día veo que organismos internacionales como ellos, la OEA, se llevan en conversaciones nomás. Y tenemos a Cuba con más de 60 años de dictadura en que sufre el pueblo, lo mismo que está pasando en Venezuela, lo mismo que están sufriendo los cristianos en Nigeria, creo que es Nigeria. ¿Y qué pasa para ellos con el derecho internacional? ¿Quién los defiende? Es como para pensarlo. Aquí no se trata que se haga lo que se hizo, y digamos las cosas como son. Lo que está pasando en Venezuela no lo hizo solo Estados Unidos, porque al señor Maduro lo vendieron. ¿Cómo es posible que ahora hace poco quien está dirigiendo Venezuela se reúne con el director de la CIA de los Estados Unidos? Yo voy más cómo defendemos el derecho internacional. ¿Qué hacemos? Porque, insisto, solo con conversaciones no llegamos a absolutamente nada. Y ese es el gran ejemplo de lo que acabo de decir. ¿Cómo es posible que un país tenga 60 años sin respeto a los derechos humanos, sin democracia por lo menos? Entonces, insisto, ¿cómo podemos defender el derecho internacional para que no pase lo que está pasando? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Moreira. Bueno, por mi parte, igual quiero agradecer a nuestros expositores, a nuestros académicos, profesoras, profesores, que nos vinieron a apoyar hoy en esta sesión. Y tengo dos preguntas que realizar. La primera es, ¿cuán peligroso es tanto para el sur global, pensando en Latinoamérica y nuestra región, así como también en el mundo, las acciones que hoy está tomando Estados Unidos, no solamente con respecto a Venezuela, sino también me sumo a la duda con respecto a Groenlandia, a las publicaciones desmesuradas que ha hecho el presidente Donald Trump en sus redes sociales, más que redes sociales, sus redes oficiales, de hecho, burlándose casi de una manera muy desproporcionada sobre aquellos países que dice que van a ser suyos. Entonces eso yo creo que igual pone de alguna manera en alerta a todos los países y los estados soberanos, porque nadie quiere que exista un intervencionismo militar como el que sucede hoy en Venezuela, pero también en otras partes del mundo. Entonces, este tipo de provocaciones, ¿qué tanto puede llegar a escalar hacia alguna eventual pugna que se pueda dar en el futuro, o que podamos ya estar viviendo y pueden estar pasando cosas que aún no lo sabemos? Y la otra duda que a mí me queda es ¿qué acciones pueden tomar hoy los organismos internacionales, tanto la OTAN, la OEA, bueno, ya se habló del Grupo de Lima, la CELAC, Prosur, entre otros, para poder tomar medidas concretas, no solamente con respecto a la invasión o a la pérdida de soberanía respecto de lo que hace Estados Unidos, al intervencionismo militar, sino también con aquellos países que están viviendo dictaduras, como lo fue el caso, o como lo es el caso de Venezuela, que es lo que estamos hablando, porque creo que igual existe la necesidad de poder saber cómo se posicionan estos organismos, hasta dónde está el límite que ellos pueden tener para poder accionar, y qué otro tipo de medidas podemos también tomar desde afuera, como ya sea desde este mismo Congreso, como parlamentarios, o apelar también al multilateralismo con otros países. Eso por mi parte. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Quizás en el orden en que expusieron, la profesora Paula Cortés. Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ir respondiendo. Anoté, no sé si voy a responder a todas las preguntas. Empiezo con las preguntas del diputado Milosevich. La verdad es que yo creo que Donald Trump, él en sí es un personaje carismático, digamos.
su personalidad misma. Ustedes, no sé si leyeron la entrevista que decía, yo no tengo que acogerme a la ley internacional, mis únicos límites son mi moral. O sea, está ante un personaje que cuando uno dice, yo puedo tener las mejores normas, pero si tú tienes un tomador de decisiones de esas características, la verdad es que no vas a poder contra él. Y si ustedes se dan cuenta, aquí dijo algo muy importante sobre política doméstica el diputado Milosevich. Estados Unidos está teniendo graves problemas domésticos. Hace poco se intentó, aparte de estas redadas migratorias, ¿cierto? Que murió una ciudadana estadounidense, digamos, no migrante porque era una ciudadana, digamos, blanca, ¿cierto? Nacida en Estados Unidos, que hay unas grandes protestas hoy en Minneapolis. Tenemos también que me parece que el Senado de Estados Unidos intentó sacar una resolución, pero luego hacer una ley para poder parar los poderes exteriores de Estados Unidos de intervenir en Venezuela, y le faltaron 3 votos, que recordemos que Donald Trump no solo tiene la suerte de haber ganado, sino que además tiene mayoría en el Congreso. Pero ya muchos senadores y representantes, no tanto más en los senadores que en la Cámara de Representantes, han criticado a Trump, por ejemplo, en esta guerra contra el narcotráfico, que fue su argumento, digamos, para intervenir en Venezuela, que se indultó al presidente que fue condenado por 45 años, el expresidente hondureño, si no me equivoco, de apellido Hernández. Y en el fondo, Juan Orlando Hernández, exacto, se cae el argumento de, sí, los tribunales estadounidenses, separación de poderes, cierto, esencial en el Estado moderno, condenaron a Juan Orlando Hernández por unanimidad a 45 años de cárcel porque estaba manejando un narcoestado, un expresidente hondureño, que fue entonces indultado por Donald Trump. ¿Cuál es entonces el verdadero argumento de la persecución del narcotráfico? Y entonces ya senadores republicanos, esgrimiendo eso, han dicho, pero entonces, ¿con qué cara usted nos viene a decir que quiere perseguir aquí a Nicolás Maduro? Es solamente un tema de partidista ideológico, ¿cierto? Entonces yo creo que es clave dentro de la política doméstica norteamericana lo que vaya a pasar en las elecciones de midterm, ¿cierto? De medio tiempo, porque podría entonces volverse en contra de las mayorías que tiene Donald Trump y ya se le podría poner más cuesta arriba. Si ustedes piensan lo que estamos hablando del derecho internacional, en el derecho doméstico estadounidense, que era una de las democracias más fuertes, ¿cierto?, del mundo, tampoco sus normas internas han logrado detener a este poder ejecutivo tan fuerte, porque las herramientas las tienen, ¿cierto? Tienen el impeachment, ¿cierto? No han podido, ni siquiera estuvo convicto, ¿cierto?, por unos cargos menores, pero eso no le impidió salir presidente por una segunda vez. Entonces, la propia democracia estadounidense hoy está pasando por un periodo que también ellos están repensando eso. Y eso yo creo que sí, esto en las elecciones de medio tiempo cambia. Están en Estados Unidos con un tema de una inflación muy grande también. O sea, el ciudadano medio estadounidense no está tan contento con las acciones de Trump. Hay encuestas recientes que dicen que el 80% está en contra de la intervención en Venezuela. Entonces, yo creo que eso habría que observarlo, como digamos a futuro respecto de este caso en particular, respecto a lo que preguntó el diputado Milosevich. Entonces, yo creo que eso es más a la personalidad de él y lo que podría pasar en política interna. Luego, preguntó el diputado, si no me equivoco, el tema de qué reformas se podrían hacer. Yo creo que, si bien podemos luego pensar que las reformas tienen que ser, ¿cierto?, consensuadas por los estados y normalmente en tratados internacionales en los cuales este Parlamento siempre tiene mucho que decir, ¿cierto?, en el tema de su aprobación. Pero yo creo que no es una falta de normativa, porque uno, por ejemplo, se refirió el profesor español a cosas que había hecho la Unión Europea, ¿cierto?, respecto de Venezuela, la prohibición de viajes, el tema de sanciones económicas. Yo no creo que hoy tengamos una falta de normativa. Yo creo que hay una falta de voluntad.
acá en la región, y ahí me voy a meter justamente lo que dijo el diputado Moreira, yo creo que no ha habido voluntad por estar, por ideologías de uno u otro lado, de poder cambiar situaciones. Porque si toda Latinoamérica se hubiera puesto, así como en los casos que yo mencioné, ¿cierto? En los casos de Honduras, en los casos de Haití, que también es hasta hoy algo que no ha podido solucionarse, creo que hubiera sido, no hubiera la situación llegado hasta estos más de 20 años del caso venezolano. Es falta de voluntad, es el esconderse en ciertos principios, porque ¿qué se decía cuando se decía no, los venezolanos tienen que saber cuál es el futuro de Venezuela, principio de no intervención, ¿cierto? Pero principio de no intervención, ¿hasta dónde? Estábamos todos viendo las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo y fue muy poco lo que se hizo en conjunto. O sea, no porque Chile le vaya a poner una sanción económica a Venezuela va a pasar algo, digamos, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia del fortalecimiento del multilateralismo. Y en el caso, con todo el respeto que me merece la Unión Europea, yo creo que sí hubo gobiernos europeos que eran muy cercanos a Maduro. Y también ha pasado con gobiernos europeos que, habiendo órdenes de detención, por ejemplo, en el caso de la Corte Penal Internacional, han volado esos mandatarios por sobre sus espacios aéreos y tampoco se han cumplido con su obligación de cooperar para detenerlos. Entonces, acá vemos incumplimiento de normas por parte de los estados que, por la configuración del derecho internacional, no existe una policía internacional. Está la sanción, pero probablemente no hay eficacia, ¿cierto? Como dijo el diputado Milosevic, la eficacia del Consejo de Seguridad que puede autorizar el uso de la fuerza. Sabemos el bloqueo por la configuración de los 5 estados con derecho a veto. Entonces, ante este problema de eficacia, cuando no se logra este consenso multilateral, entonces quedan estos espacios para estas aventuras unilaterales. ¿Qué más preguntas? Tenemos las preguntas del diputado Undurraga. Muy buena pregunta respecto de la política exterior chilena y cómo podemos entonces conjugar principios con intereses. Yo creo que nosotros tenemos, como dije, en este desarrollo de nuestra política exterior de los años 90 adelante, una cancillería que tiene funcionarios de excelencia. Y yo creo que hasta ahora nosotros, no solamente, nosotros navegamos la primera guerra comercial en el primer gobierno de Trump de muy buena forma. Ustedes mismos están viendo que Donald Trump hoy les dice a los europeos que no apoyan su incursión en Groenlandia, que les subió no sé cuántos aranceles y hasta junio un 25% si no lo siguen apoyando. Cuando nosotros sabemos que otro problema de configuración, que cuando se firma el tratado, ¿cierto?, para la creación de Marrakech de la OMS, todos los estados hubo un consenso, ¿cierto?, en que íbamos a los aranceles cero, ¿cierto?, y un mecanismo de solución de controversia. Pero no se nos ocurrió que el nombramiento, o yo creo que a alguien se le ocurrió, no estuvo el consenso por otra cosa, en el nombramiento de su tribunal de apelación había que haber unanimidad. Y entonces está paralizado hoy. Este gran mecanismo que tenía la OMC, que tenía, como decimos en derecho internacional o como decimos los profesores, tenía dientes, se podía hacer retaliaciones legales, ¿cierto?, autorizadas por la OMC. Funcionó fantásticamente por 20 años. Y ojo, hay que decir que esto no empezó en el gobierno de Donald Trump, el tema de no nombrar. Empieza de mucho anterior, de Barack Obama, cuando Estados Unidos no le empezó a gustar perder los casos ante la OMC. Entonces, no nos centremos solamente en los problemas que hoy tenemos con Donald Trump, sino que, como dijo Federico, hay algo ahí de cuál es la política exterior norteamericana, de su interpretación hoy del mundo. Y yo lo que le diría al diputado Undurraga, yo creo que Chile tiene que seguir intentando navegar como lo ha hecho. Yo intentaría no alinearme con ninguno de nuestros principales socios comerciales, que en este caso son las potencias más grandes del mundo. Yo seguiría explorando. Nosotros somos uno de los estados que tiene las mayores redes comerciales del mundo, y seguimos buscando más con mercados con India, y seguimos buscando mercados con los países árabes. O sea, nosotros tenemos que seguir diversificándonos, intentar no depender. Tenemos una dependencia gigante, lo sabemos, ¿cierto?
pero tenemos que intentar seguir en esa senda para que nuestra dependencia no sea tan grande como lo es hasta hoy, de uno u otro socio. Y respecto de esta misma política exterior, yo creo que es muy importante también tener un cuerpo diplomático sólido. Y la mayoría sí es muy importante los diplomáticos de carrera, pero también que los nombramientos diplomáticos que siempre han existido de confianza, ¿cierto?, del Ejecutivo, sea gente que tenga experiencia política y que pueda entonces realmente hacer esos nexos. Esos nexos son muy importantes. Yo creo, no todos ustedes tienen que pensar que, lo que dije en la intervención, no todo empieza ni termina en el derecho. Hay otros mecanismos, porque si uno cree que todo empieza y termina en el derecho, entonces sería el mundo, ¿cierto?, ideal. Mira, mira la norma que tengo, la constitución fantástica que tengo y todo, pero los países no funcionan, o las mismas relaciones internacionales, solamente por el derecho. Y en eso la diplomacia tiene un rol fundamental. Así que yo recomendaría seguir navegando de la manera que lo hemos hecho hasta ahora. Y ojalá, todavía no sabemos los nombramientos que van a haber, el canciller o sus asesores tengan eso también en cuenta. Que tampoco, no solo la Cancillería tiene que tener una visión comercial, tiene que tener una visión política, estratégica con todos los socios. Luego tengo las preguntas, si no me equivoco, de la presidenta Ñanco, que respecto de este peligro que es para el sur global la intervención del presidente Trump, o qué peligro. Profesora, disculpe, Dígame. lo que pasa es que tenemos acá al profesor Jaume, que ya se debe ir, Retirar, no, así que ningún problema. podemos Sí, acotar. sí, un minuto. Y en ese sentido yo creo que el peligro, más que solo para Latinoamérica, por eso que es lo principal del multilateralismo. Yo creo que hoy, lo puede decir el profesor ahora, los europeos, de cierta manera despertaron, porque dijo, mira, mientras no se meta con nosotros, estaban todos muy aguantándole todas las cosas a Trump. Yo siento un poco eso. Y cuando empieza a pasar esto ya de Groenlandia, es cuando la cosa se pone seria, ¿cierto? Y yo creo que es fortalecer el multilateralismo y abogar por este respeto al derecho internacional, como preguntó y cerró con esto el diputado Moreira respecto de entonces qué podemos hacer para fortalecerlo. Sin duda, no creo que haya una receta, una bala de plata, digamos, pero multilateralismo, más conversaciones, más posibilidades, igual como pasa en el derecho interno, de estas cosas hay que aprender, algo tiene que salir, ¿cierto? Así como el mundo en cosas que sí ha avanzado, hace poco entró en vigor, que Chile es parte de un tratado específico para el cuidado de los fondos marinos que antes no existía, ¿cierto? Se está discutiendo también un tratado a lo mejor para las pandemias, avanzar en lo que se pueda y más multilateralismo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señora Paula, por sus respuestas. Le damos entonces la palabra. Muchas gracias. ¿Está encendido? ¿Sí? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer también las dos intervenciones de los profesores chilenos y también las preguntas que se han planteado, que me parecen todas ellas muy importantes, muy interesantes. Voy a tratar de dar una respuesta de conjunto a todas, más que una respuesta concreta de cada una de ellas. Empezando casi por lo último, intentar predecir las políticas exteriores de Trump, yo creo que es un ejercicio muy arriesgado, es muy arriesgado. Trump hace un año dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania en una semana y parece que no lo ha conseguido, con lo cual es difícil hacer previsiones. Claro, aquí hay un dato fundamental. Trump está en el segundo mandato. Yo creo que esto se nota mucho. Como ha comentado la profesora, la situación de política interna de Trump pues, es muy distinta ahora mismo. Yo creo que está muy tranquilo, segundo mandato, tiene casi 80 años, también hay que decirlo. Yo creo que no le preocupa mucho lo que pueda ocurrir en los próximos años con su carrera política, ¿verdad? Yo creo que no. Esto explica que dentro de esa actitud pues provocadora y que vulnera el derecho internacional en bastantes ocasiones, haya planteado que tiene pretensiones sobre Groenlandia. Yo no sé qué va a ocurrir. Yo sé lo que están haciendo los países europeos, están enviando tropas a Groenlandia.
no para hacer una guerra contra Estados Unidos, sino para demostrar con hechos que apoyan a Dinamarca y que Groenlandia forma parte de Dinamarca y que Estados Unidos no tiene ningún derecho a quedarse con Groenlandia. Yo espero que al final impere el sentido común, se llegue a algún tipo de acuerdo, que puede pasar por que las empresas de Estados Unidos puedan trabajar allí y que el asunto no vaya más, entre otras cosas porque, como se ha comentado, Dinamarca es miembro de la OTAN, igual que Estados Unidos. Sería una situación ya muy, muy complicada. Si entre los propios Estados miembros de la OTAN no hay acuerdo, no se llevan bien, pues tendríamos una situación muy complicada. Y esto lo enlazo con una consideración de carácter general. Yo llevo algunos años hablando de un nuevo orden internacional. Yo no veo ningún orden internacional por ningún lado. Como se ha dicho antes, ya tuvimos una intervención armada en Panamá en el 89. Hay otra que, bueno, es mucho más grave por la entidad, ¿no? Que fue la intervención de Estados Unidos en Irak en 2003, con el apoyo de algunos estados, ¿verdad? Entre ellos el gobierno español de aquel entonces, ¿verdad? Ahí no hubo política exterior de la Unión Europea, no existió la Unión Europea en ese tema. ¿Por qué digo esto? Porque la experiencia demuestra que esto de que con el uso de la fuerza podamos quitar y poner gobiernos, la experiencia demuestra que esto no funciona bien. El uso de la fuerza no es un instrumento que haya dado buenos resultados. La situación en Irak es un auténtico desastre. Llevan así 25 años. El desastre humanitario, la cantidad de gente que ha muerto, el dinero que se ha invertido allí, es un auténtico desastre. Lo mismo ha pasado en Afganistán. Por tanto, yo no veo ningún nuevo orden internacional. Luego está la intervención de Rusia en Ucrania. Es decir, el hecho de que las grandes potencias se aprovechen de su capacidad militar para dejar de lado el derecho internacional y atacar a estados más débiles es algo que ha pasado siempre, no es ninguna novedad. Hay otro tema del que no voy a referirme, pero que no deberíamos olvidarnos, ¿no? De los 8.000 millones de personas que hay en el planeta, hay unas 2.000 que se están muriendo de hambre, y esto casi ya ni le damos importancia ni nos preocupa. Por eso digo que ese nuevo orden internacional yo no lo veo por ningún sitio, Claro, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué respuestas? Bueno, yo he comentado lo que ha hecho la Unión Europea, que desde mi punto de vista, como profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, me ha parecido una postura bastante coherente. Es decir, la Unión Europea no tiene capacidad militar para llevar a cabo una intervención armada ni en Venezuela ni en ningún otro estado. Además, no sería legal, no sería conforme con el derecho internacional. Y además, como ya he dicho, desde el punto de vista de la política internacional, esto de quitar y poner gobiernos democráticos en la práctica no funciona, no da buen resultado. No lo ha dado hasta ahora, por lo menos. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea es, de conformidad con el derecho internacional, pues ha aplicado medidas de presión política y económica. A partir de ahí, lo que hagan los venezolanos es asunto suyo. Es decir, no vamos a mantener relaciones estrechas con un gobierno autoritario o dictatorial, como queramos llamarle. Vamos a congelar los recursos que tengan las personas con nombres y apellidos, si es que tienen dinero, recursos en países europeos. No les vamos a dejar viajar a un país europeo. No vamos a vender armas ni material de doble uso para la represión en Venezuela, y con eso ejercemos cierta presión política y económica. No cerramos todas las relaciones económicas y comerciales, porque esto igual seguramente lo que sería perjudicar a la propia población de Venezuela. No tendría sentido. Entonces yo creo que es una postura bastante firme, bastante coherente y dentro de la capacidad de actuación que tiene la Unión Europea como tal. En este caso ha funcionado, yo en mi opinión, bastante bien. En otros no se ha hecho nada con relación a Palestina, no se ha hecho nada con relación al Sáhara Occidental, porque no ha habido acuerdo entre los 27 gobiernos de los 27 Estados miembros. Pero en el caso de Venezuela yo creo que es una postura bastante coherente, igual que la que se mantiene con relación a Nicaragua, por ejemplo. Igual que la que se mantiene con relación a Nicaragua. Igual mucho más no se puede hacer. Igual mucho más no se puede hacer. Es decir, España tuvo una dictadura durante casi 40 años, después de 1945, con la Carta de Naciones Unidas en vigor. Y al final tuvimos que ser los españoles los que tuvimos que adoptar medidas y buscar esa transición democrática. Es decir, el derecho internacional y los organismos internacionales nunca han tenido esa capacidad
para reconstruir sistemas democráticos y hacer cambios democráticos, han tenido cierta capacidad de presión política y económica. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el caso de Venezuela, pues volviendo a la Unión Europea y a España, además de esas medidas de presión contra el gobierno dictatorial de Maduro, pues se ha condenado la intervención armada de Estados Unidos. Yo creo que es correcto desde un punto de vista jurídico y político. El precedente me parece muy peligroso, no es una cuestión meramente técnico-jurídica. Es decir, que las grandes potencias puedan decidir quitar y poner gobiernos. Yo creo que es la ley de la selva, es muy, muy, muy peligroso y muy arriesgado. Y no hay que hacer ninguna excepción. Yo creo que si abrimos ese melón, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Claro, la Unión Europea y España vamos a hacer la guerra contra Estados Unidos. No, ¿verdad? Eso no. De hecho, España condenó la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Pero España tiene bases militares de Estados Unidos en su territorio desde hace muchos años. Estamos en la OTAN con Estados Unidos y tenemos bases militares en Rota y en Jerez de la Frontera, en España. Allí es la entrada de toda la aviación de Estados Unidos en el Mediterráneo. Es decir, que esto también hay que decirlo. Es decir, porque condenemos esta intervención armada, se pone fin a todas las relaciones políticas, económicas y comerciales con Estados Unidos. No, oiga, no. Mantenemos al menos formalmente una postura coherente. Si hay una votación en la Asamblea General, pues también votaremos a favor de condenar la intervención armada, o si hay alguna reunión en el Consejo de Europa, no en la Unión Europea solo, sino en el Consejo de Europa, donde están 46 Estados miembros del Consejo de Europa, casi todos los Estados europeos menos Rusia y Bielorrusia. Pues ahí también mantenemos una postura comprometida ¿con qué? Con el derecho internacional, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Y yo creo que hasta ahí podemos llegar. ¿Qué haría falta para ir más lejos? Pues que hubiera un consenso, el consenso que se está intentando establecer dentro de la Unión Europea, que como muy bien se ha dicho, a veces no está muy consolidado. Se ha puesto el ejemplo de Hungría, creo, que mantiene relaciones con Rusia y incluso con Netanyahu, ¿verdad? Con Israel, ¿verdad? Creo que la compañera es el ejemplo a que se refería, ¿verdad? Cuando ha dicho que a veces algún Estado miembro de la Unión Europea no ha detenido a las personas acusadas por la Corte Penal Internacional. Pero la Unión Europea está trabajando ¿para qué? Para que los 27 tengan gobiernos democráticos, que respeten el Estado de Derecho y respeten los derechos humanos, y que estén sometidos a la competencia de un tribunal, el Tribunal de Justicia, y a la competencia además del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿verdad? Cualquier particular puede presentar una demanda ante el tribunal. Y esos 27 tengan claro que no se puede hacer uso de la fuerza entre ellos, que cualquier controversia se tiene que resolver de manera pacífica. Para llegar ahí, ¿qué hace falta? Que haya un alto grado de homogeneidad, que los gobiernos elegidos por las poblaciones de esos estados compartan esos principios de manera efectiva y tengan capacidad para implantarlos. Claro, esto trasladarlo a nivel universal ahora mismo parece muy complicado, ¿verdad? Con un gobierno, yo creo que ese sí que es dictatorial absolutamente porque asesina directamente a sus opositores como el de Rusia, o como la dictadura más grande del mundo, que es China, ¿verdad? O como un gobierno, en fin, estrambótico, vamos a llamarlo así, como es el de Trump, ¿verdad? Ese consenso ahora mismo parece imposible de alcanzar. Y parece imposible que se llegue a ese consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Es muy difícil que los 5 miembros permanentes renuncien a su derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Parece imposible. ¿Qué se puede hacer? Yo tampoco vengo aquí a decir a Chile cuál debe ser su política exterior, pero creo que el ejemplo de la Unión Europea, yo creo que es la línea a seguir. Profundizar en las relaciones dentro de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, tratar de consolidar esos principios de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, apoyarlo en un desarrollo de las relaciones económicas y comerciales, hay que hacer negocios, es la mejor manera de llevarse bien entre todos los países, ¿verdad? Y mantener posturas coherentes cuando se vulneren esos principios, cuando hay un régimen dictatorial o que vulnera el derecho internacional. ¿Qué es lo que trata de hacer la Unión Europea? No es que sea perfecto ni maravilloso, hay dificultades, hay problemas. He mencionado los ejemplos de Palestina, que ha sido una vergüenza, un desastre, en mi opinión. Pero se está trabajando en esa dirección, y yo creo que hasta ahora es el experimento
el proyecto que mejores resultados ha dado en todo el mundo, creo yo. Pero ya digo, es difícil que podamos resolver todos los problemas que hay en muchos estados que tienen regímenes dictatoriales. Yo creo que por lo menos mantener una postura coherente, no venderles armas, no venderles material de doble uso para represión interna, no tratarlos como si fueran héroes y no permitir que vengan a visitarnos los líderes de ese país. Ese tipo de medidas por lo menos sí que podemos mantenerlas y ser mínimamente coherentes. Y a partir de ahí se pueden hacer más cosas. Se pueden dar becas para que estudiantes de ese país vengan a estudiar a nuestro país y formarlos, ir creando sociedad civil, ayudar a los partidos democráticos con dinero, no enviándoles armas, con dinero, ¿verdad? Por supuesto, darles protección internacional a las personas que huyan de ese país por motivos políticos. Y se pueden hacer muchas cosas, pero lo que ha hecho Trump no. Lo que ha hecho Trump yo creo que no. Y bueno, no sé si he contestado alguna de las preguntas que se me ha planteado, pero yo creo que esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jaume, por sus respuestas y por su exposición. Muchas gracias. ¿Cómo? Sí, le damos exacto, si se quieren retirar, pueden hacerlo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por participar en nuestra comisión. Y bueno, le dejamos entonces la palabra a don Federico Rojas para que pueda complementar. Voy a intentar referirme a las preguntas siguiendo un cierto orden. Parto por la pregunta del diputado Milosevic respecto a la política doméstica. Creo que hay que entender más allá de la política electoral que mencionaba previamente y la competencia entre sectores dentro del gobierno de Estados Unidos, que Estados Unidos produce primordialmente hoy crudo liviano que no necesita mayor refinamiento. El crudo que produce Venezuela es un crudo pesado y Estados Unidos tiene una subutilización de sus refinerías de crudo pesado. Por lo tanto, la verdad es que el acceso a ese tipo de crudo es un negocio relativamente simple y rápido que le permite mejorar cierto sector productivo que tiene dificultades, está en una situación política compleja, como mencionaba la profesora Cortés previamente. Entonces, se entiende electoralmente desde un punto de vista y también desde el punto de vista del desarrollo productivo de ciertas zonas del país que se encuentran en dificultades. Hago un salto respecto a la pregunta de la presidenta Ñanco respecto a qué tan peligroso es lo que hace Estados Unidos. Para países pequeños o medianos es muy peligroso porque los países pequeños y medianos dependen de las reglas, ¿sí? De un orden basado en reglas para poder subsistir. No pueden subsistir por la fuerza como sí lo hacen las grandes potencias. Ahora bien, tenemos que pensar en lo que mencionaba antes. El orden de la segunda posguerra fue creado con la visión que tenía Estados Unidos del sistema internacional y crea el sistema de Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods, en base a cierta idea, y eso le implicó a Estados Unidos beneficios y también costos. Y hoy estamos viendo que no tiene intención de asumir los costos del mantenimiento de ese orden liberal internacional que tuvo, porque tiene la percepción de que está perdiendo con ese orden de manera sistemática y está pidiendo a otros que asuman esos costos. Ahora bien, lo que vemos, y mencionaba antes, me interesa que nos focalicemos más que en coyunturas inmediatas, en tendencias estructurales un poco más amplias. Es esta declinación de las capacidades materiales de las grandes potencias y una fragmentación del poder. Por lo tanto, Estados Unidos hoy no puede hacerse cargo de este orden internacional, pero no hay otro Estado que pueda hacerse cargo tampoco, ¿sí? No hay un reemplazo inmediato, llámese China, llámese Rusia, llámese Sudáfrica, Brasil, quien sea. Entonces, estamos entrando a un orden internacional que es más fragmentado y por lo tanto la implicancia que eso tiene es que el sistema multilateral probablemente se vea afectado negativamente.
¿sí? No vamos a ver en el corto plazo un relanzamiento del sistema multilateral, sino creo todo lo contrario. ¿Qué pueden hacer los organismos internacionales en este caso? Los organismos internacionales son lo que los estados quieren que sean, ni más ni menos. Si los estados quieren que tengan más facultades, tendrán más facultades. Si quieren que tengan menos facultades o que no se muevan, no se moverán. Entonces, la acción no depende tanto de las burocracias de los organismos internacionales, sino de la voluntad de los estados. Y si queremos tener algún tipo de injerencia respecto de eso, son las poblaciones internas de esos estados las que podrán o no presionar en una dirección, ¿sí? Y presionar y elegir a representantes que vayan en una dirección o en otra. Pero tenemos el problema de que tenemos un sistema internacional fragmentado, ¿sí? Donde probablemente vayamos en dirección hacia varios órdenes donde predomina la influencia de uno u otro estado. En nuestro caso es clara la zona en la que estamos, ¿sí? Si bien nosotros tenemos como principal socio comercial a China y que segundo socio comercial a Estados Unidos, estamos claramente en una zona de influencia de las Américas que Estados Unidos reclama como parte de su órbita. Entonces, dentro de la pregunta de qué hacer con la política exterior de Chile, que mencionaba el diputado Undurraga, hay varias opciones, ¿sí? De acuerdo a la teoría. Uno podría alinearse con alguna de las potencias, uno podría, de cierta manera, hacer lo que se conoce en la literatura como hedging, que es estar entre medio, ¿sí? E intentar sobrellevar la relación entre ambos como una suerte de punto medio. O podría resistir, ¿sí? Como ir contra la voluntad de alguna de estas potencias. No creo que haya una respuesta, sino que esa es una pregunta que se tiene que responder con información concreta desde el gobierno y de manera empírica, caso a caso, para entender qué costos y qué beneficios tiene cada una de esas decisiones. Creo que en algunos casos habrá alineamientos, en otros casos habrá posiciones intermedias, pero que se tiene que evaluar caso a caso de acuerdo a los intereses de Chile, ¿sí? Los principios están claros, son constantes, esos no varían. Los intereses están medianamente claros, pero es una respuesta más que normativa, ¿sí? Que debiéramos hacer esto. Se tiene que calcular y evaluar costo y beneficio de cada una de esas decisiones. Porque en definitiva, y esto es un punto que creo que es importante, la política exterior de Chile tiene que servir a Chile. Es para el desarrollo de Chile. Entonces, tiene que ver qué costos y qué beneficios le traen una opción u otra opción. Eso para cerrar. Creo que se me saltaron algunos temas, pero que fueron abordados por los otros profesores, como en el caso de Groenlandia y demás, pero quiero dejarlo hasta acá por no dar tiempo. Muchas gracias, don Federico, por sus respuestas también para poder atender a nuestras dudas. Bueno, ¿hay alguna otra duda, consulta de los diputados presentes? ¿No? Ya nomás. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo nuevamente a nuestros invitados, expositores y expositoras, muchas gracias. Se cierra la sesión.